Me va a tener que traducir porque no se está oyendo. Es que no se está escuchando muy bien. La pregunta otra vez. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros los de a pie para alcanzar un cambio de conciencia? ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros, a los ciudadanos de a pie? Me gustaría que de manera breve nos dijeras cuáles son las cosas que debemos hacer para alcanzar esa santidad que tanto nos hace falta en este mundo hoy. Gracias, Alejandro. Creo que está pidiendo básicamente alguna recomendación para alcanzar ese estado espiritual, me parece, si eso es lo que más alto. Ya, bueno, mira, la primera cosa que hay que hacer es enfrentar voluntariamente tu sufrimiento. Nosotros no somos seres perfectos. Por diferentes motivos, la educación familiar, social, cultural, nos pone en una jaula interior, nos crea esa ilusión que llamamos yo. Pero el yo, la individualidad que tenemos, contiene mucho sufrimiento, y cuando tú te enfrentas a esta cosa oscura que está en tu inconsciente, huyes, tienes miedo de enfrentarlo. Evidentemente, no queremos sufrir, nos da miedo. Entonces, lo primero que hay que hacer es valientemente enfrentar el sufrimiento, meditar, encontrarte, ver qué hay de terrible en ti, verlo. Luego lo dominas, y eso que te parece terrible son solo mensajes que te da el inconsciente de lo que tú puedes realizar. Entonces, una vez que descubres lo que hay en tu interior, descubres que tú no eres una isla, sino que estás en medio de un archipiélago. Estás en comunicación constante con el mundo, y tienes que aprender a establecer lazos emocionales con el mundo. Por otro lado, tenemos la cabeza llena de ideas, de cosas, de impresiones, de discusiones, de conversaciones. Hay que parar el diálogo interior y llegar al silencio intelectual. Luego, hay que abrir el corazón para llegar al lleno emocional. Y luego, sexualmente, es la creatividad. Hay que desarrollar una creatividad. Somos todos distintos, pero todos tenemos talento. Nada más que tienes que descubrir cuál es tu talento y dar tu vida a ese talento. Los samuráis daban su vida a una espada, los brujos a una bola de cristal. Yo, durante mi vida, me dediqué a imaginar y a descubrir qué era el tarot. Ese fue mi elemento que me abrió la mente a mí. Hay que encontrar cuál es el medio que vas a tener para reflejarte como en un espejo. Ya. Yo tengo 3 lemas. Lo que doy, me lo doy. Lo que no doy, me lo quito. Y no quiero nada para mí que no sea para los otros. Muy lindo. Vamos ahora con Talía. Adelante, Talía. Hola, ¿qué tal? Maestro, a lo largo de sus películas y sus libros nos ha hablado de la poesía y del amor, y mi pregunta es respecto al erotismo, ¿usted cómo lo podría definir? Respecto al erotismo, ¿cómo? ¿Usted cómo lo podría definir? El erotismo. Así es. El sexo. Ajá, o sea, sí. Bueno, pues yo creo que si tú crees que Dios está en alguna parte, está en tus ovarios. Y Dios, si está en alguna parte, está en los testículos del hombre. Porque la creatividad, primero que nada, comienza en la naturaleza, por la reproducción. El universo quiere que reproduzcas la vida. Entonces, ahí está primero el impulso vital, el eros. Pero este impulso vital, tú lo puedes usar para algo más que para la relación sexual
entre dos personas o más, como tú quieras. Lo puedes usar para descubrir la pasión por una acción, amar la creación, algo creativo. Ahora, ¿qué puede ser creativo? Lo que quieras. Fabricar tacos puede ser un arte. El cine, un arte. El alpinismo, un arte. Lo que quieras. Pero hay que aplicar esta energía primera en desarrollar un talento. O sea que el sexo, para mí es el desarrollo de un talento. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Carlos. Adelante, Carlos. Buenos días. Buenos días. Yo soy Carlos, soy un admirador tuyo desde hace años. Yo te he seguido desde que estabas en el Heraldo. Todos tus programas con Fernando Sánchez Dragó, los he escuchado. Y mi pregunta es la siguiente. En psicomagia, ¿de qué forma puedo eliminar la traición y la deshonestidad? Tuve una persona durante 20 años y me he encontrado con esa traición. ¿Qué me recomendarías para quitarme esa carga? Mira, yo necesito ayuda porque cuando tú hablas no se entiende. Yo no puedo seguir así porque no entiendo lo que preguntan. No, así que alguien me lo traduzca. Sí, está un poco distorsionado el audio. ¿Podrías nada más repetir, por favor, esa última parte de la pregunta? ¿Qué quieres que te recomiende? ¿Qué exactamente? Mi pregunta es, ¿de qué forma en psicomagia puedo quitarme la traición de un empleado y la deshonestidad? Estoy cargando. ¿Qué hizo el empleado? Ahí llegué. ¿De qué forma puedo quitarme la traición de un empleado? De un empleado. ¿Qué más? Hasta ahí llegué. En psicomagia, yo estoy cargando con el deseo incluso de matarlo o de golpearlo. ¿Sigue siendo tu empleado? No, por supuesto que no. Ah, ¿ya lo echaste? Sí. Ah, entonces no te enamores del empleado. Si sientes el desprendimiento es porque lo amas, porque todavía estás ahí. Entonces, ese empleado representa quizás, es la proyección de otro ser amado que te traicionó antes. Eso es lo que tú tienes que descubrir. ¿Contra quién estás furioso? ¿Comprendes? ¿Comprendes o no comprendes? Estoy tratando de entenderlo, sí. Entonces, tienes que descubrir quién es verdaderamente ese empleado en tu psique. ¿Y qué es lo que verdaderamente sientes por ese empleado? ¿Por qué te afecta tanto que te haya traicionado? ¿Comprendes? Cuando tú ya lo echaste, ya no tienes nada que ver con él. Entonces tú lo sigues alimentando en tu alma. ¿Por qué lo alimentas? Entonces toma una foto del empleado, ¿no es cierto? Haz un altar en una esquina de tu casa, como si fuera la Virgen de Guadalupe, y cada vez que comas ahí, ponle un poquitito de comida y alimenta el retrato. Así se alimenta la imagen. Aliméntate. Así tú ya estás lleno y me dejas tranquilo. Muy bien, gracias. Les quiero recordar nada más que por favor cierren, no tengan el reproductor de YouTube abierto porque eso hace que se distorsione el audio. Vamos con Daniela, adelante. Hola, yo soy Daniela, tengo 22 años y lo he buscado mucho, lo fui a buscar a Francia, pero no lo pude encontrar. Mi pregunta es, yo sufrí el abuso sexual de mi mejor amigo cuando tenía 18 años. 18. Sí, 18. Y es algo que siento que me robó mi esencia y quisiera un acto psicomágico para poder sanarlo, así como usted ha logrado sanar su alma. Bueno, ¿tú habías tenido otra experiencia sexual antes de los 18 o fue esa tu primera experiencia?
Había tenido solamente una vez. Eso te tomó por sorpresa. Sí, echó algo en una bebida, me drogó y abusó de mí. ¿Y tú sabes dónde vive esa persona? Ya no, antes era mi vecino. ¿Y tú sabes dónde se fue? No, no sé dónde se fue. Ah, porque tendrías tú que comunicarlo. ¿Sabes su nombre? Claro, se llama Sinué. Entonces, en internet, hazlo en internet, tú pones, en tal época, esta persona abusó de mí y quiero que todo el mundo lo sepa. Okay. Haz una denuncia pública. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando a uno le pasa un abuso, en el inconsciente se forma algo raro, se forma una especie de atracción al abuso. Atracción al abuso. Es decir, que te deja, te marca, y tú lo empiezas a repetir. La persona de la cual han abusado una vez, otras personas la siguen abusando. Porque inconscientemente tú reproduces este abuso como una atracción rara. Te atrae eso. Entonces, te culpas a ti misma, sufres, te juzgas. Entonces, primero que nada hay que aceptar esa atracción. Por eso que no lo olvidas, por eso que te está martirizando tu interior. Es una injusticia. Pero tú necesitas encarar esa injusticia. Y la única cosa que podemos hacer social es esta denuncia colectiva. Y separar de alguna manera la culpa de ella, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Al decirlo públicamente revelas un secreto tuyo. Muy bien. Bueno, mucha suerte con eso. Vamos con Nayeli. Adelante, Nayeli. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Yo tengo presente una frase que viene en el libro La danza de la realidad, donde decía que había un salto que usted había elegido entre la parte creativa y la parte intelectual, y que usted había elegido la parte de la imaginación. Sí. ¿Cómo es que uno da ese salto? Y cómo, por ejemplo, uno empieza a descubrir sus pasiones a través de eso, porque creo que todos tenemos una parte creativa, pero muchos no sabemos desarrollarlo porque analizamos de más. Y eso es un juego interesante también en el cine, por ejemplo. Bueno, mira, yo aquí en México tuve un maestro japonés zen, Eiji Takata, y le hice las mismas preguntas y él me dijo, intelectual, aprende a morir. Es decir, el intelecto tiene que aprender a callarse. ¿Cómo lo logras? Ahí está la dificultad, ¿no es cierto? Sí. Ahí está la dificultad. Yo no sabía cómo hacerlo, entonces dije, me voy por el camino de la imaginación, voy a desarrollar mi imaginación. Así comencé. En uno de mis libros doy un curso, cómo desarrollar tu imaginación. No lo voy a dar aquí, es largo, pero son ejercicios de aumentar las cosas, disminuir las cosas, mezclar las cosas, dejar venir tus sueños, conversar con tus sueños, etcétera. Hay medios de desarrollar la imaginación, leer todo lo que es imaginativo, etcétera. Eso está bien. Pero generalmente, cuando tú estás en el intelecto es porque le tienes miedo al intelecto, tienes miedo a la emoción. Le tienes miedo a la emoción, le tienes miedo a los deseos, le tienes miedo a tus necesidades. Entonces el intelecto es como una defensa. Entonces habría que preguntarse, ¿por qué tú te vives en el intelecto? Generalmente en esta sociedad, ¿no es cierto?, el padre representa la guía en esta sociedad, digamos, mundial, ¿no? No sé si mexicana. Representa las direcciones, los mandamientos en Moisés, que da la moral, el Papa, son hombres. Entonces, si por ejemplo han deseado que la hija sea un hombre, la hija
para satisfacer al Padre, se sube al intelecto para alcanzar esa santidad que tanto nos hace falta en este mundo hoy. Gracias, Alejandro. Creo que está pidiendo básicamente alguna recomendación para alcanzar ese estado espiritual, me parece, si eso es lo que más alto. Ya, bueno, mira, la primera cosa que hay que hacer es enfrentar voluntariamente tu sufrimiento. Me voy a tener que traducir porque no se está oyendo. Es que no se está escuchando muy bien. La pregunta otra vez. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros los de a pie para alcanzar un cambio de conciencia? ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros, a los ciudadanos de a pie? Me gustaría que de manera breve nos dijeras cuáles son las cosas que debemos hacer. Está oscura, que está en tu inconsciente, huyes, tienes miedo de enfrentarlo. Evidentemente, no queremos sufrir, nos da miedo. Entonces, lo primero que hay que hacer es valientemente enfrentar el sufrimiento, meditar, encontrarte, ver qué hay de terrible en ti, verlo. Luego lo dominas, y eso que te parece terrible son solo mensajes que te da el inconsciente de lo que tú puedes realizar. Entonces, una vez que descubres lo que hay en tu interior, descubres que tú no eres una isla, sino que estás en medio de un archipiélago. Estás en comunicación constante con el mundo y tienes que aprender a establecer lazos emocionales con el mundo. Por otro lado, tenemos la cabeza llena de ideas de sufrimiento. Nosotros no somos seres perfectos. Por diferentes motivos, la educación familiar, social, cultural, nos pone en una jaula interior, nos crea esa ilusión que llamamos yo. Pero el yo, la individualidad que tenemos, contiene mucho sufrimiento, y cuando tú te enfrentas a esta cosa,